Bienvenidos a un nuevo debate organizado por la editorial Tirant lo Blanc y su revista Teoría y Derecho. Lo celebramos en Casa Montaña, una bodega, taberna en el corazón del barrio Cabañal Cañameral, en la ciudad de Valencia. Nos reúne aquí la reflexión, el debate sobre el Poder Judicial en España y las múltiples cuestiones que sobre este poder del Estado hoy concitan desacuerdo, debate público. Nuestra idea es conversar con tranquilidad y sosiego sobre cuestiones jurídicas sobre las que a menudo se discute en medio de un gran ruido. Para ello contamos con la presencia de 4 ponentes. Los presento por el orden en el que están sentados. A mi derecha, Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fue magistrado del Tribunal Constitucional del 2012 al 2021, 9 años de mandato. Durante 17 años fue diputado del Partido Popular y llegó a ocupar el puesto de portavoz de Educación y Justicia. Miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, ha sido galardonado con la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Le he dicho que no iba a leer todos los méritos, pero sí que me voy a detener en sus últimas publicaciones, un libro que está por salir en estos días, que es ¿Qué es el derecho? Y me gusta también citar un libro que tiene en Tirant lo Blanc, que es de votos particulares, recoge los 69 votos particulares que como miembro del Tribunal Constitucional emitió. A mi izquierda está Elisa Núñez, que es jurista, abogada, política valenciana, consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana del 2023 al 2024. Es, además de licenciada en Derecho, licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas, es teóloga. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Alicante. Su investigación se centró en las organizaciones religiosas y en la gestión de los migrantes extranjeros. Ha sido abogada del turno de oficio, es profesora de la Universidad Católica, es letrada ante el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Valencia. A mi derecha, de nuevo, el magistrado emérito de la Sala Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, Perfecto Andrés Ibáñez, fundador y director de la revista Jueces para la Democracia, fue vocal del Consejo General, es docente en algunos másters de prestigio, el máster de la argumentación jurídica, el máster de razonamiento probatorio de la Universidad de Girona. Es miembro permanente, que esto me gusta decirlo, del Tribunal Permanente de los Pueblos, y también citaré algunas de sus obras. Desde luego voy a citar un clásico, El Poder Judicial, con Claudio Movilla, 1986, y quiero citar también Tercero en Discordia, Jurisdicción y Juez del Estado Constitucional, Justicia Penal de Principios y Prácticas, en Eolas Ediciones. Quiero también decir que el magistrado perfecto Andrés Ibáñez, pues le encanta Piero Calamandrei, le encanta Cesare Beccaria, y tiene también un libro muy bonito de Massimiliano Murena, Tratados sobre las obligaciones del juez. A mi izquierda me queda el magistrado Joaquín Bosch, que es miembro, ha sido portavoz de la organización Jueces y Juezas para la Democracia entre el 2012 y el 2016. Colabora habitualmente en distintas publicaciones y se le demanda mucho como experto, pues, en muchos medios de comunicación, en televisiones. Ha realizado algunas actividades investigadoras y algunas vinculadas a mi departamento, el Departamento de Filosofía del Derecho. Especialmente, pues, quiero resaltar diversos trabajos sobre inmigración, refugio, en relación a la legislación de extranjería en Dinamarca, los derechos sociales y el estado de bienestar. De Joaquín Bosch también cito sus últimas publicaciones: El secuestro de la justicia, con Ignacio Escolar, La patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España,
y creo que el último, Jaque a la democracia, en el 2024. Bueno, la idea, y un poco para introducir el coloquio, podemos partir de una idea que es bastante obvia, la centralidad de la jurisdicción en las sociedades contemporáneas. Basta abrir hoy el periódico o asomarnos a la actualidad para darnos cuenta de cómo, podríamos decir, la vida política, pero también la vida económica, cultural, la vida privada, la vida pública, parece sometida a un proceso de constante judicialización. Esto nosotros a veces lo vivimos como digamos, un avance, un progreso. Resolvemos los conflictos a través de la vía judicial, es decir, a través de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. Otras veces lo vivimos claramente como una patología, es decir, como una manifestación de crisis del Estado de Derecho, de crisis de la política y de crisis de la democracia. Ahora querríamos tener un poco de claridad en la mirada y saber diferenciar lo que es patológico de lo que es propio de sociedades complejas y dinámicas. Y con esto pues queremos debatir sobre 4 cuestiones. La primera la pongo sobre la mesa. Querríamos entrar en el sistema de formación y en el sistema también de acceso a la justicia, de acceso a la carrera de jueces y fiscales. Sí, lo que os pido es una valoración de cómo esto se realiza en España, si consideramos que los jueces están bien preparados, y con ello también que entremos a valorar la propuesta del proyecto de ley orgánica que tenemos en estos momentos sobre la mesa, que es el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, y un proyecto que simplemente lo dejo anotado, ha despertado ya grandes reticencias entre las asociaciones de jueces, tanto es así que llevó a una huelga de 3 días en el mes de junio. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo el comienzo. Elisa Núñez. El modelo de carrera judicial que tenemos ahora mismo en España, sabemos que empieza por una oposición que la convoca el Consejo General del Poder Judicial, que sigue por un paso por la Escuela Judicial, con una formación teórico-práctica aproximadamente de un poco más de un año. Se considera que es una carrera cerrada, una carrera que tiene categorías y que los ascensos están regulados según un sistema mixto de antigüedad y mérito, del concurso-oposición, y todo eso se encuentra controlado o regulado por el Consejo General del Poder Judicial. Se puede considerar, y así lo dicen muchas voces, que este sistema tiene una alta calidad técnica, pero que a su vez plantea 2 problemas que pueden ser considerados estructurales. Por un lado, el método de selección inicial, que puede ser considerado, y así se ha transmitido en varias ocasiones, excesivamente academicista o teórico. Y por otro lado, que al estar todo controlado por el Consejo General del Poder Judicial, pues bueno, existe politización en los niveles superiores de la carrera judicial. En consecuencia, es posible que se plantean también en momentos determinados una serie de desafíos y críticas, que simplemente los voy a mencionar y que continúen los compañeros, ¿no? Por un lado, una primera crítica extendida es la de que son unas oposiciones excesivamente de memorización y, en consecuencia, bueno, pues quizá las pruebas habría que valorar si seleccionan fantásticos memorísticos, pero no necesariamente los más aptos para la judicatura. La rigidez de la propia carrera considera que quizá no se premia siempre al mejor juez, sino al que más tiempo lleva o al que más cursos ha desarrollado en un periodo determinado de tiempo, y evidentemente la reforma necesaria del Consejo General del Poder Judicial para evitar esa politización, que si bien es otro de los temas que tenemos más adelante, pues veremos a ver cuáles son las propuestas que hay encima de la mesa. O sea, queda también saber qué tiene la propuesta del Gobierno tan radical como para llevar a los jueces a una huelga.
Yo no hice huelga, con lo cual puedo explicar, contestando a tu pregunta, las razones y por qué creo que, incluso partiendo de la percepción de que en líneas generales la judicatura que tenemos sí que da una respuesta esencial y suficiente a los problemas de nuestra sociedad, al mismo tiempo creo que eso puede mejorarse sin duda ninguna, y que el sistema de acceso yo creo que es una de las claves. Hay muchas más, pero la forma de reclutar a los jueces y juezas en España, y a mí me parece que sí que tiene insuficiencias, y vaya por delante que para mí fue muy favorable ese sistema. A mí me gusta memorizar, me gusta exponer verbalmente, igual otro sistema no me hubiera beneficiado, pero ese conmigo fue muy benevolente, pero ya durante la oposición detecté que no reclutaban necesariamente a las personas más capacitadas para impartir justicia, para razonar, para detectar conflictos humanos, para argumentar correctamente, y aunque se diga que eso puede mejorarse en la fase de formación, no implica que las personas reclutadas sean las más idóneas. Y claro, estamos ante un sistema de recitación que es muy antiguo, que arranca en el siglo XIX, que yo creo que ha quedado obsoleto si lo comparamos, ¿no?, con el sistema de acceso de todos los países europeos de nuestro entorno que tuvieron este tipo de oposición y que la han ido abandonando. Además de obsoleto comparativamente, creo que es un sistema que, como he dicho, no recluta a las personas más cualificadas necesariamente, y que creo que genera un sesgo socioeconómico que no podemos ignorar, en el sentido de que, además del tiempo dedicado al grado, luego has de estar una media de al menos 5 años, que mucha gente aprueba con 7, 8, 9 años, eso es la media, pero solamente con cierto apoyo familiar y con familias con ciertos recursos puedes preparar esa oposición, y eso creo que genera un sesgo socioeconómico que no es positivo. Y me parece que las alternativas a la recitación cronometrada nos las dan otros países. Podemos elegir, porque otros países tienen, yo creo que sistemas mejores en los que nos podemos inspirar, ¿no? Por ejemplo, Italia, que es un país que tú has estudiado, ¿no?, el sistema de acceso, o Francia, que tiene sistemas con cosas en común. Lo que priorizan son las pruebas razonadas, la capacidad de argumentación, la cultura jurídica, pero no exponer de memoria un material, sino tener el material en la mesa si hace falta para trabajar sobre él. A mí me gusta también bastante el sistema en Alemania. Es muy interesante porque se parece a los MIRS de los médicos, en el sentido de que nada más acabar la carrera hacen un examen general que ya encarrila de alguna manera el futuro profesional de los juristas, no solo de los quienes quieren ser jueces o juezas, sino de juristas de todo tipo, y luego un examen posterior en el cual ya se decide quién va a ser juez, quién va a ser abogado, etc. Claro, la ventaja de un sistema de este tipo es que, primero, no genera sesgo socioeconómico, porque nada más se acaba el grado de Derecho, inmediatamente ya entras en el sistema y pasas a ser ya funcionario en prácticas inmediatamente, con lo cual, digamos que el sistema alemán, como otros, prefiere invertir en la formación, digamos, de los más cualificados, y evita que haya pues un 80 o un 90% de aspirantes, de opositores, que tienen que acabar abandonando. Y esto es un capital humano enorme que acabamos perdiéndose. Estas personas, que son gente también cualificada, que han estado 8, 9 o 10 años, que son el 80 o el 90%, y al final no aprueban. Esto con un sistema como el alemán no pasa, porque vemos que la criba se produce antes y se trabaja sobre todo con quienes la han pasado. Y por último, un sistema como el británico, no como el de Dinamarca, que conozco bastante bien por razones familiares, son sistemas que lo que priman es la experiencia previa, la capacidad profesional demostrada en la abogacía, en la universidad, en otros ámbitos, que tiene incluso algunos paralelismos con nuestro cuarto turno, especialmente denostado y cuestionado en mi profesión, pero que es el sistema de excelencia profesional que tienen países que tienen una judicatura al menos tan cualificada como la nuestra. En conclusión, en esta primera reflexión, mi impresión es que las dificultades para cambiar el acceso a la judicatura en nuestro país son un síntoma más, entre otros, de un sector como el judicial, un ámbito en el que las reformas son muy difíciles de conseguir, que estamos anclados en unos mecanismos
y que cualquier intento de cambiar algo para mejor tiene una contestación enorme internamente, porque efectivamente una huelga yo no la hice, pero la mayoría de mis compañeros y compañeros sí que la hicieron porque se consideraban atacados, se consideraban que ese sistema podía introducir la arbitrariedad, y la reforma es extremadamente tímida. Únicamente añade un ejercicio escrito para razonar un caso práctico. No es que cambie, no nos acercan al sistema británico, danés, ni al italiano, francés, ni mucho menos al alemán. Pero cualquier tipo de cambio es visto desde dentro con mucha animosidad, cuando este tipo de pruebas de razonamiento escrito hoy existen ya en la carrera judicial. Es decir, no es algo que importemos para ser especialista en el ámbito contencioso administrativo. En el ámbito social ya se hacen este tipo de pruebas. Pero como digo, los sentimientos internos en la profesión no son en nada favorables a este tipo de cambios, y yo creo que algunos cambios, después de tanto tiempo de este tipo de posición, pues sí que podrían mejorarnos. Profesor Ollero. Bien, bueno, yo creo que todo el asunto gira en torno a las oposiciones, fundamentalmente, ¿no? Y claro, yo debo empezar por comentar que, claro, dado que soy catedrático de universidad y que no he perdido contacto con la universidad, aunque esté jubilado, y por tanto estoy al tanto de lo que va ocurriendo, hombre, yo envidio a los jueces porque tienen oposiciones, ¿no? Es que en la universidad no hay oposiciones, ¿no? Entonces estamos experimentando las consecuencias de que no haya oposiciones, ¿no? Que no son precisamente como para tirar cohetes, ¿no? Eso ya para empezar, ¿no? Luego, por otra parte, hombre, evidentemente lo del memorismo, pues no parece que sea un asunto como para dar la vida por ello, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, pues los que preparan judicatura, como los que preparan notarías, etcétera, etcétera, cuando luego al final no salen adelante, pues son muy cotizados por los abogados, porque saben mucho derecho. O sea que desde luego una cosa es que el memorismo no sea todo, y otra cosa que no sirve para nada. Yo creo que sirve para mucho. Me parece a mí, que conste que me dedico a la filosofía del derecho y no entiendo, por tanto, que lo decisivo sea aprenderse de memoria los textos legales, sino más bien criticar el alcance de los textos legales, que es a lo que me he dedicado toda mi vida, ¿no? Luego, claro, ¿por qué hay una huelga? Me imagino yo. Hombre, yo creo porque hay un recelo de subjetividad en el asunto, ¿no? Al fin y al cabo, los ejercicios públicos, por muy memorísticos que sean, bueno, pues públicos son, y cabe una manera de controlarlo. En la universidad no son públicos los ejercicios, y la verdad es que ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eso es una cuestión, ¿no? Yo creo que hay ese recelo. ¿Por qué? Pues porque lo hay, y eso nos llevaría a la famosa politización del Poder Judicial, ¿no? Hay un temor de que por ahí se cuele una especie de vía, ¿no? Un tanto media entre el memorístico y el cuarto turno, que sería un turno que no se sabe muy bien por dónde va, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Por otra parte, yo creo que conviene no mezclar lo del memorismo o no memorismo con la dimensión sociopolítica del asunto, ¿no? Yo conozco bien el sistema alemán porque he estudiado allí, y o ha cambiado mucho, o desde luego ese tema sociopolítico les trae sin cuidado. O sea, el examen, el Stat-Examen, pues evidentemente allí a nadie le preguntan qué es lo que gana su papá, ¿no? O sea, simplemente se hace y se acabó, ¿no? Yo creo que eso, con un sistema de becas, evidentemente, para que se pueda preparar judicatura sin necesidad de ser hijo de papá, pues con eso se puede resolver, y no es bueno mezclarlo con lo otro, porque si no estamos liándola, ¿no? Luego, como portavoz de justicia que he sido en el Parlamento, pues durante años se ha clamado por la especialización, ¿no? Indudablemente eso tiene que ver con la escuela judicial y tiene que ver incluso con la formación continua de los jueces, ¿no? Y ahí, pues, bueno, pues el cuarto turno tiene su sitio ahí, siempre que, lógicamente, tenga unas dimensiones que no creen esa especie de sensibilidad un poco quizá enfermiza, ¿no? Temiendo que por aquí entremos en una situación menos controlable que por la obvia publicidad del cantar los temas, ¿no? Que yo creo que es un poco de donde se venía, ¿no? Bueno, esto es más o menos mi visión desde fuera del asunto, porque
he sido magistrado del Tribunal Constitucional, pero ahí hay otros problemas que podíamos hablar de ellos, pero no tienen que ver con las oposiciones precisamente. Decir que el proyecto de ley orgánica introduce una especie de beca, sueldo mínimo interprofesional para los que preparan las oposiciones y también decir que hay un cierto pesimismo antropológico en esta idea de que el único método que pueda ser objetivo sea el memorístico en España. Yo no sé si es antropológico o es simplemente fruto de la historia, pero... Perfecto. Bien, yo creo que lo primero que habría que decir es que disfrutamos de un modelo de juez que viene directamente del último tercio del siglo XIX. Es el modelo de juez que en momentos de involución autoritaria se ha sumado como si tal cosa a ese tipo de procesos y se ha integrado tranquilamente en políticas directamente criminales, Alemania, Italia, España. Ese modelo, idealmente y en esquema, es el hijo de la oposición. La oposición no solo es problema de memorismo. ¿Qué se memoriza? Nociones píldora que han sido desnudadas de cualquier apunte de riqueza cultural, de dato histórico, que por tanto han sido memorizados a palo seco en un régimen antisocial y verdaderamente aberrante, 4 años y medio, 5 años en una mesa camilla, como decía un viejo magistrado, sin salir de casa más que a misa los domingos y fiestas de guardar, que produce un tipo de juez exquisitamente decimonónico, exegético, aplicador, que no intérprete y esencialmente inculto. Dice la Escuela Judicial, además, para completar el cuadro, en el plan de estudios de uno de estos años, que la escuela tiene que trabajar el orden práctico porque la cultura, la formación teórica ya viene de la oposición. Por tanto, en la escuela, práctica sin teoría. A mí, sinceramente, me parece gravísimo. Por ejemplo, motivación de la sentencia. Creo que es un tema relevante. Contestaciones Carperi. Carperi es un acrónimo, deben ser unos magistrados que han elaborado unos apuntes, contestaciones para preparar oposiciones, que no solo estudian los chicos, sino que además los examinadores lo tienen delante cuando les escuchan. Bien, motivación de la sentencia. La sentencia penal, un quinto de tema. Un tema, me parece que se desarrolla en 12 minutos. La civil, un quinto de tema. La penal, un octavo de tema. Valoración de la prueba. No lo voy a leer. Tengo aquí lo que dice de valoración de la prueba. Es francamente infracultural. O podría decir incluso de retrasado mental. Es una cosa, no se puede leer, sinceramente. ¿Qué más diría? Sí. Formación del juez. En los apuntes de Carperi, ojo, los apuntes de Carperi es el texto en el que se han formado la mayor parte de los jueces que ejercen en este momento. O sea, no es una tontería. ¿En qué consiste la convicción judicial? Es psicológica. Es decir, un pálpito, que el juez no se sabe por qué, entra en contacto con tampoco se sabe qué, y de ahí brota una decisión que naturalmente no puede ser motivada, por eso un quinto o un octavo. A mí me parece que este es el cuadro. Esto que determina, primero, un déficit cultural importante. Segundo, la formación se recibe directamente de la mesa camilla de estudio a la mesa camilla del preparador, que en general trabaja por dinero y suele ser generalmente conservador. Abro paréntesis para decir que Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales preparan gratuitamente desde hace unos cuantos años. A mí me parece que este es el cuadro. Montaigne decía en el siglo XVI que estudiar memoria es dejar vacío el entendimiento. Bueno, pues eso es lo que se hace aquí. Oliet y Serena, dos preparadores, dos autores muy conocidos de un libro de orgánica de hace muchos años, decían, ¿qué es examinarse en el caso de las oposiciones?
como decía, reproducir los discos previamente grabados en la memoria del opositor con arreglo al programa. Claro, escribían en la época del microsurco, se entiende la metáfora, ¿no? Pero es que hay alguien más que ha vuelto a hablar de discos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, los togados a las puertas de los tribunales, pues en el fondo de eso que hay un franco déficit de cultura jurídica de la buena y de cultura democrática. Porque además el sistema, y luego hablaremos de Consejo, ha echado a las asociaciones, a los jueces en manos de los partidos o a la nada, como esos miles de jueces que se relacionan por WhatsApp. A mí me parece que este es el panorama. Sistema de oposiciones, decía Beceña en 1920 y tantos en Magistratura y Justicia, un libro paradigmático, decía: la oposición vive no de los diríamos, no de los méritos propios, sino de los defectos ajenos, y es simplemente un ejercicio de velocidad. Esto lo decía Beceña entonces. Francamente, yo creo que el panorama es muy desalentador. Ojo, la universidad en esto tiene también un papel. Hay un desentendimiento, la jurisdicción no tiene un marco académico de referencia. En procesal se pasa por encima, en constitucional, en este país además no hay constitucionalismo del Poder Judicial, es lamentable, pero es así. Por tanto, eso viene de atrás. El sistema de formación es este, la formación continuada, hombre, bueno, aporta algo, no diré. La gente hoy, hombre, vive en una sociedad de este siglo, no digo que, pero ciertamente el sistema original es tremendamente deficitario. Y termino, hay muchos jueces, y bueno, Joaquín, por ejemplo, es una buena muestra, que no responden a este antimodelo, pero porque han hecho un esfuerzo personal. Y seguramente serán bastantes los que lo hacen, ¿eh? Nada más. Apuntaría también, en relación al proyecto que tenemos sobre la mesa, el proyecto de reforma de la ley orgánica, que una de las cosas que propone es un registro de preparadores. Un registro de los preparadores, un poco que dé publicidad a esa actividad que se hace un poco fuera del... A veces incluso en negro se ha dicho, ¿no? La actividad de preparación. Pero si sobre este tema, que ya es un tema muy, muy básico, porque es el acceso, la preparación de los jueces, si los jueces están preparados para los retos que tienen, partimos de una primera toma de posición sobre cómo es la judicatura en España, podemos irnos al debate central de esta semana, que es el fiscal general del Estado. Tenemos dos elementos sobre la mesa, los podemos relacionar. Uno es que tenemos un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que parece que no tiene muy buenas perspectivas de que progrese, y que lo que propone es un cambio estructural en el proceso penal, el hecho de que las investigaciones penales en España estarían, si prosperara el proyecto de ley, estarían en manos no de los jueces instructores, sino de los fiscales. Y de otro lado tenemos un caso insólito en la democracia española, que es un proceso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que obviamente es el máximo representante del ministerio, sentado en el banquillo. No exactamente está en el banquillo, está en el estrado, y se le acusa del delito de revelación de secretos por supuestamente haber filtrado un correo electrónico enviado a la Fiscalía por un abogado que trataba de llegar a un pacto sobre su defendido. Pero bueno, aquí habría que dar muchos más detalles, yo no los voy a dar, pero sí que me gustaría que nos dieseis vuestra explicación de lo que está ocurriendo, cómo debemos interpretar los hechos. Hoy en la prensa se hablaba de guerra de fiscales. Estamos ante una guerra de fiscales, y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene este juicio? ¿Qué podemos esperar? Yo considero que la imputación por revelación de secretos del fiscal general del Estado, además de ser grave, resulta paradójica. Y resulta paradójica porque hay que recordar que es el máximo garante de la confidencialidad de las investigaciones judiciales.
Y esto nos lleva a cuestionar, entre otras, primero, su imparcialidad y luego, por otro lado, su fiabilidad como custodio de la información más sensible que puede llegar a tener el Estado, ¿no? Además, si cogemos la situación en general, pues considero que socava la esencia misma de una de sus funciones primordiales, ¿no? Que es la de asegurar que los procedimientos se desarrollen con la necesaria reserva. Y además de todo eso, considero que la situación que estamos viviendo, porque la estamos viviendo a través de los medios de comunicación, que nos llegan todos y cada uno de los detalles de lo que ha acontecido, está aconteciendo y probablemente de lo que vaya a acontecer, creo que se quiebra una relación de confianza entre dos partes. Primero con sus propios fiscales, es decir, cómo se pueden fiar o cómo pueden confiar de su jefe, de que su jefe protegerá la integridad de una investigación cuando está siendo primero investigado y ahora imputado y juzgado, pues por no presuntamente revelar, por no guardar esa confidencialidad, y luego también genera una quiebra de confianza respecto de los ciudadanos, es decir, la ciudadanía en general, los testigos, los investigados, pueden llegar a desconfiar de que los datos estén seguros, ¿no? Ante el máximo responsable, cuando el máximo responsable está acusado pues de revelar estos secretos. Con lo cual, de alguna manera puede desincentivar la colaboración de la ciudadanía, además que dañará la eficacia de la acción penal, ¿no? Creo que en la imputación del fiscal general del Estado nos plantea varios aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado, una presunta crisis de legitimidad y una crisis de seguridad, ya que, como he señalado antes, se cuestiona, por un lado, la independencia como una cuestión abstracta y, por otro lado, la idoneidad para manejar una información vital, que sería una cuestión concreta, además de su imparcialidad, que puede ser discutible, y la confidencialidad que se está juzgando y que parece ser que es violable, ¿no? Y luego, además, hay una cosa que me llama especialmente la atención y es la existencia de un conflicto de interés operativo en tiempo real, que no es otra cosa que este señor, mientras que hasta que el fiscal general del Estado, mientras ha estado investigado y hoy está imputado y está siendo juzgado, ha seguido teniendo acceso a información reservada. Para mí eso supone un riesgo activo y no es una mera sospecha teórica, es decir, él ha seguido teniendo acceso y siguiendo ejerciendo sus funciones. Eso pone de manifiesto, por tanto, que es necesario el desarrollo de un mecanismo de suspensión cautelar, que sabemos que a día de hoy hay un vacío legal, que no hay un procedimiento como tal y que la reforma que está prevista, en la cual se le puede, pues de alguna manera, destituir por un incumplimiento grave, previo un informe del Consejo General del Poder Judicial, que ya llegaremos a ese punto, ¿no? A esa presunta politización y a ver qué final o qué modelos de reforma se nos pueden proponer, pues no va a llegar hasta enero del 2028, con lo cual creo que la permanencia en el cargo mientras está siendo juzgado es una contradicción absolutamente funcional que daña a la institución porque creo que no puede ejercer en esta situación sus funciones esenciales. Vamos, a mí el caso del fiscal general me parece extremadamente interesante, ¿no? Es la palabra interesante por muchas razones, pero una de ellas es que efectivamente es un caso absolutamente sin precedentes. Yo que antes comentábamos, ¿no? Sí que he intentado entender la historia de la corrupción en España, pues no sé, puedo comparar el caso Gürtel con el caso Koldo, ¿no? Viendo coincidencias, diferencias o cosas comparables, ¿no? Pero ¿con qué comparamos el caso del fiscal general del Estado, ¿no? No hay precedentes y a mí me parece lo interesante, que creo que es un signo de la nueva política, de la escenificación, ¿no? De determinados discursos públicos, y que es interesante porque es un gran símbolo de este cambio de época en el que creo que estamos inmersos. De partida, la cuestión desde una perspectiva jurídica ya me parece enormemente discutible. La prueba más clara es la división en el propio Tribunal Supremo, no en la sala de apelación, en la que dos magistrados estaban de acuerdo en que se celebrara un juicio, pero un tercer magistrado, más con argumentos bastante contundentes, consideraba que no había ni la más mínima base indiciaria, porque no había ningún elemento directo que conectara al fiscal general con la propia filtración, y porque, haciendo una cronología también al minuto, digamos, de cómo ocurrieron los hechos, lo cual no había hecho hasta entonces ningún magistrado, llega a la conclusión y lo motiva que se
esos correos ya los tenían otros periodistas con anterioridad. Y hay una última cuestión que también yo creo que sobrevuela lo que tendrá que valorarse en la sentencia, es si concurre delito, incluso aunque se demostrara, que lo veo difícil, pero aunque se demostrara que el fiscal general lo difundió, si es secreto algo que esencialmente ya ha sido difundido antes. Yo creo que eso es una cuestión que seguro que la sala segunda los 7 magistrados y magistradas de la sala segunda lo van a tener que valorar también. Mi impresión, como decía, es que el tema es muy discutible y que precisamente por eso yo comprendería que el fiscal general, para preservar la institución del daño institucional que pueda sufrir, hubiera dimitido. Lo entendería perfectamente. Y más todavía si estuviese ante un caso de corrupción. Yo creo que un cargo público, ante la sospecha de que ha puesto una mano en la caja, aunque crea que es inocente, estoy convencido por preservar a la institución. Pero es que esto no es un caso de corrupción, precisamente. Esa es la singularidad del caso. Es un caso en el que se acusa de una extralimitación presuntamente delictiva en el uso de sus funciones, pero que tiene un origen extraordinariamente político, porque nace esta situación como respuesta a la investigación de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y en medio de una auténtica batalla campal política. Y por eso, a la vista de las singularidades del caso, a mí tampoco me parece mal ni me sorprende que el fiscal general quiera proteger la institución y demostrar, digamos, su inocencia, o al menos defender, mejor dicho, su inocencia, para que se celebre el juicio y se aclare una situación que tiene tantas particularidades. Lo que pueda ocurrir, como me preguntas, yo creo que es una incógnita. A mí al menos me resulta una incógnita, porque incluso, por ejemplo, en la hipótesis de que se condenara al fiscal general con muchos votos particulares, todo este contexto de batalla política, de judicialización de la política, de un procedimiento que es un signo de una nueva época, pues también yo creo que todas las instituciones del Estado, incluso el propio Tribunal Supremo y la Fiscalía General, sufrirían un daño enorme. Entonces, me resulta difícil de verdad saber qué es lo que va a resolver la Sala Segunda. Pero si la prueba repite lo que hemos visto en fase de instrucción y hasta ahora se está repitiendo de manera casi exacta, yo francamente comparto plenamente la argumentación del voto particular. Es decir, no veo prueba directa ninguna de que el fiscal general, ni a qué hora filtró los correos, ni a quién se lo pasó y ni de qué manera, si por fax, si por correo electrónico, si por WhatsApp, si en persona. De hecho, la defensa, y creo que se queja con razón, de cuáles son los hechos concretos de los que se le acusa, ¿no? Si no hay más prueba a lo largo de las sesiones que quedan, no acabo de ver dónde está esa prueba de cargo, pero bueno, tendremos que esperar a ver los 7 miembros del tribunal qué es lo que deciden. Bien, yo creo que estamos en una situación un poco complicada y es con una Constitución que evidentemente está poniendo de relieve que fue hecha con falta de experiencia previa, como es lógico, y que por tanto tiene elementos manifiestamente mejorables. Y desde luego, si no el primero de ellos, quizás el segundo. El primero, el acceso a la corona, por el principio de baronía, que es un asunto que realmente es de aurora boreal, ¿no? Aparte de eso, es el de un fiscal general del Estado nombrado por el gobierno. Yo he sido portavoz de justicia durante años y ha sido constante la actitud desde la oposición para que, la oposición que hoy está en el gobierno, para que se le presentara como un fiscal general del gobierno popular entonces, y que por tanto era un señor que, y allí cada comparecencia del fiscal general era una sarta de insultos prácticamente a la hora de referirse al fiscal general del Estado. Por tanto, yo creo que es obvio que no debe ser el gobierno el que nombre al fiscal general del Estado, y mucho menos cuando se está diciendo, cosa que no me parece mal, que sea el fiscal el que haga la instrucción, porque es que entonces ya es el colmo, ¿no? Porque entonces esa misma oposición u otra dirá que usted está procesando a los ciudadanos porque se lo dice el gobierno, ¿no? Entonces ya es lo que faltaba, ¿no? O sea que eso es un asunto que está ahí y que desgraciadamente, dado el marco político en el que nos estamos moviendo ahora, pues tiene difícil arreglo, porque para cambiar la Constitución hace falta un consenso como el que ejemplarmente hubo en su momento y que hoy día
pues ejemplarmente no lo hay. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, yo creo que son dos elementos básicos, ¿no? Desde luego yo sobre el asunto del fiscal general en concreto, que vamos, en plan de broma puedo contar que la última vez que lo vi, pues en plan de broma le dije, tú siempre tan capacitado para pasar inadvertido, ¿no? O sea, es muy peculiar, o sea, pero eso es una cuestión personal, todo el mundo tiene derecho a ser peculiar, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Bien, ahora, aparte de eso, yo creo que hay un aspecto que se ha abordado más o menos también de pasada, que es el de la responsabilidad política. Yo hace 20 años escribí un trabajo que se llamaba Responsabilidad política y razón de Estado con motivo de la guerra sucia del GAL, etcétera, y en donde pues decía que cuando se pierde la confianza de la sociedad y del electorado, pues uno dimite y no pasa nada, ¿no? O sea, y entonces, claro, yo creo que, bien, a lo mejor él está haciendo una enorme guerra en beneficio de la Fiscalía, pero a mí me temo que no es ese el resultado, ¿no? Sino que realmente la Fiscalía se está deteriorando porque además se está suscitando una clara escisión entre los propios fiscales curiosamente demostrándose en las puertas de donde se está juzgando al fiscal general. No creo que eso sea un asunto muy ejemplar para la ciudadanía, ¿no? Por tanto, yo creo que una dimisión a tiempo es siempre un asunto muy de notar, y yo siempre lo he ensalzado en figuras como Manuel Clavero, que fue profesor mío y que dimitió de ser ministro e incluso abandonó el partido en el que estaba, o de Antonio Asunción, pues que también en una situación en donde la confianza de los ciudadanos podía estar en juego, pues tuvo el detalle, por ahora no repetido por nadie que yo recuerde, de dimitir, ¿eh? O sea que creo que la dimisión es un asunto que dentro de y además en el contexto europeo en el que estamos, pues es algo normal y frecuente, ¿eh? O sea, aquí en España no dimite nadie por plagiar una tesis doctoral, ¿no? En Alemania sí, ¿no? O sea, más de uno, ¿no? Bien, entonces yo creo que por ahí podíamos empezar. Sí. En los siglos más oscuros del proceso penal, dirigir una causa contra alguien se decía fulminar. Bien, yo creo que este modo de definir o de calificar la iniciativa procesal estaba prácticamente en desuso, pero yo creo que hay que rescatarlo. Se ha fulminado un proceso contra el fiscal general. Yo quiero llamar la atención sobre un dato. Un personaje que no voy a calificar, Miguel Ángel Rodríguez, inventa una insidia pestilente y delictiva. El fiscal ha ofrecido un pacto de conformidad a un ciudadano y dice, pero lo ha retirado por orden del gobierno. Esto. A mí me parece que esto es una pestilencia, hecha además desde un órgano público. Bien, pues a partir de ahí y por la querella del ciudadano particular, resulta que se abre una causa contra el fiscal general y la fiscal de Madrid por la nota informativa, que es una nota en la que dice, no, lo que ha pasado es esto. Y dice, no, pero ha contado lo que le pasa a este señor con la Hacienda. Claro, ¿cómo no lo va a contar? Tendría que dar cuenta de los antecedentes. ¿Y cuáles son los antecedentes? Hay una inspección fiscal, hay un posible delincuente fiscal. Esto es lo que hay. Bien, esa nota no va a ninguna parte porque no puede ir. Pero, ojo, después de 8 meses de tramitación como delito. O sea, tiene tela. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo abre su causa cuando se produce el traslado del asunto y dice, no, esto no se puede perseguir, pero habría habido una filtración. Y entonces, en un auto de una pobreza escandalosa, dice que se ha podido perjudicar el derecho de defensa y el derecho a la presunción de inocencia de ese señor, que ha reconocido que no tiene presunción de inocencia que defender porque el delito es obvio y que renuncia al derecho de defensa porque está por la conformidad. Pero digo, el auto técnicamente es muy deficiente. Y adelante con la imputación. Entonces la causa pasa al instructor. Bien, si lo de fulminar es de los siglos oscuros, la instrucción de hurtado es de la misma época.
una instrucción absolutamente parcial, unidireccional, manejando una sola hipótesis, en la que la defensa es prácticamente, ¿cómo te diría?, inatendida, y se reprocha incluso al fiscal que no contribuye a crear prueba de cargo. Esto lo ha hecho el instructor. Bien, y el instructor acuerda, para esa porquería que está persiguiendo, acuerda entrar en el despacho del fiscal general, la medida más grave que se ha tomado nunca en este país, y lo acuerda en un acto vacío, porque el juicio de proporcionalidad que dice que lo va a hacer, no lo hace. Y entran en la sede de la Fiscalía General del Estado buscando ¿qué? A ver si hay una nota donde diga filtración a fulano. Eso sí, el juez, que tendría que estar en la actividad presente, porque es un acto de una gravedad inusitada, está en su despacho esperando que le cuenten. Bien, y la historia sigue así. Todas las decisiones, que esto no se ha dicho, son de una pobreza escandalosa, llamativa. ¿Por qué? Porque no hay materia. Porque no hay materia. Y luego empezamos con quién filtró, quién no filtró, si el periodista, si el no sé qué. Dice el instructor que en la Fiscalía del Estado, cuando se enteraron de lo que había dicho Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete, que se pusieron a trabajar con frenesí y tal, dice, eso es claro síntoma de que iban a filtrar. Hombre, no, eso es síntoma de que querían publicar una nota saliendo al paso de un tema de una gravedad inusitada. Y todo ha sido así. Luego llega, se nombra, bueno, la sala de 5 imputa. El instructor comienza a trabajar, si es que eso se le puede llamar trabajar. Desde el punto de vista de un cierto rigor procesal, no. Y hay una sala de 3 magistrados que sería la que controlaría la instrucción. Esa sala de 3 magistrados dice una cosa que a mí me parece maravillosa. Dice que el instructor tiene como superior a la sala de 5. Luego la sala de 5 está implicada en la instrucción. Vale, perfecto. Y además es verdad. Claro. Bien, entonces, siguiendo con los acontecimientos, hay toda una serie de diligencias de prueba en las que el sesgo es patente. La sala de 3 tiene que decirle, oiga, no, óiganlos. Y oye a los periodistas que dicen, oiga, que nosotros tenemos la noticia desde hace... Bueno, el director del diario.es, Ignacio Escolar, que a mí me parece un gran profesional, dice, yo sé quién ha sido. Lo sabemos todos. Lo que pasa es que yo no lo puedo decir. Yo me lo creo. Porque este es un hombre que tiene una ejecutoria transparente. Bien, pues en estas circunstancias es en las que estamos. Y ya digo, la calidad técnica de las resoluciones, francamente mala. El tratamiento de la instrucción, pobrísimo, y además con un sesgo verdaderamente llamativo. Y dice la sala que controla la instrucción de los periodistas. Dice, estos señores dicen que ellos ya lo sabían, que por tanto la filtración era... Pero no se les puede creer por el sesgo ideológico. Digo, anda diablos, o sea que si no se puede creer a los autores por el sesgo ideológico, ¿se podrá creer a la sala que introduce esto en una sentencia? ¿Y por qué? En fin, en este momento, el juicio. El juicio lo está llevando a cabo una sala de 7 magistrados en la que 5 han sido los que han llevado a cabo la imputación. Carneluti, que creo que no será sospechoso para nadie, dice, no se puede imputar sin tener una cierta convicción acerca de la culpabilidad. Yo no sé lo que pasará. No sé si el Constitucional en su día, pero vamos, Estrasburgo, esto, vamos, ¿para qué? Yo en este momento tengo miedo a que le condenen por una razón, porque es un proceso fulminado. Y por tanto me cuesta creer que se vayan a echar atrás cuando se han comprometido tanto. Va a haber votos particulares. Ahora, yo conozco a algunos miembros del... Bueno, conozco a todos, qué diablos. Pero conozco en particular a 2 que, bueno, técnicamente me parece que son gente que sabe. Yo me pregunto, ¿serán capaces de montar con ese material probatorio una sentencia condenatoria? Sinceramente es mi curiosidad. Es mi curiosidad. Yo creo que el tema no se sostiene. Es terrible, hay una sala que ha caído en algo que no, porque jurídicamente no tiene fundamento, luego el fundamento hay que buscarlo en otra parte, y me parece gravísimo. Debía haber dimitido. A mí hizo una entrevista a La Sexta y yo dije, en aquel momento dije, mira, no, porque el tema es tan grave, aquí viene un peinado, te abre una causa y tienes que dimitir. Bueno, el peinado es otra. Bien, pues en este caso me parecía lo mismo. En este momento, hombre, quizá había saneado el contexto. Ahora, yo moralmente no se lo puedo exigir.
porque el acometimiento... Bueno, no he dicho una cosa. Esta conducta, suponiendo que hubiera filtrado, su encaje en el artículo 417 del Código Penal, a mí me gustaría haberlo fundamentado en alguna parte. Aquí hay una penalista. Y eso tampoco se ha justificado. O sea, que es que de verdad, aquí no hay un proceso, hay un colador por los agujeros. ¿Una predicción? ¿Alguien No. quiere...? Sí. No. Porque No, las yo posiciones ya he son muy... dicho que no voy a entrar en el tema este, porque está sub judice y por tanto creo que no tengo nada que decir, vamos. Una tercera cuestión, y también muy polémica, decía que la centralidad hoy la tiene el fiscal y la fiscalía, pero una cuestión que ha dado lugar a mucho debate en España y un debate que no está cerrado es el Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano constitucional, lo recuerdo para aquellos que nos escuchen que no sean de España, que en España tiene encargado el gobierno de los jueces para, de alguna manera, garantizar la independencia de los mismos jueces en el ejercicio de su función. Esto es, le corresponden los nombramientos, los ascensos, los traslados, también la exigencia de responsabilidad disciplinaria. Desde que nació el Consejo General del Poder Judicial ha estado en una especie de sometido a una parlamentarización, podríamos decir, lógica de partidos, dinámica de la partitocracia, ¿no? Y en la última crisis se expresó en un bloqueo que duró años en la renovación de sus miembros togados. Entonces las preguntas ahora es: ¿qué futuro tiene este órgano constitucional? ¿Qué reformas serían necesarias para que efectivamente realizase esa función de garantizar la independencia judicial? ¿Quién quiere empezar? Yo no tengo problema. No tengo problema, prefiero entrar y que luego si me quieren rebatir o me quieren pues contarme otras opiniones, prefiero escucharlas, la verdad. Decías antes, y creo que es la mejor prueba, de que el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial es defectuoso. La mejor prueba creo que es ese periodo que ha estado excesivamente en funciones y que ha demostrado que hay algo que no funciona correctamente. Al margen de las opiniones personales que podamos tener, en las poco más de las 2 últimas semanas tuvimos conocimiento de la opinión de la Comisión de Venecia, que tuvo lugar en marzo del 24 y que hizo pública, aprobó su opinión el 9 de octubre de este mismo año, hace prácticamente 3-4 semanas, y que tuvimos conocimiento de la misma porque, entre otras, el propio Consejo General del Poder Judicial pidió esa opinión para saber cómo proceder en cuanto a la reforma de este organismo. Yo estoy revisando el documento y hay cosas muy significativas, ¿no? Señala que el sistema actual politiza radicalmente al Consejo General porque la ciudadanía percibe que los miembros que forman parte del mismo, al haber sido elegidos por las 2 cámaras, ¿no?, por el Congreso y por el Senado, pues son vistos realmente como representantes de los partidos políticos. Eso socava tanto la independencia judicial, que ya veníamos diciéndolo, como la confianza pública en el sistema, y además da la sensación de que prioriza el equilibrio político por encima de la idoneidad, del mérito e incluso de la independencia judicial. Esa misma comisión ha señalado que para poder cumplir esos estándares europeos que están exigiendo, los jueces deben ser elegidos por los jueces y nunca por el Parlamento, nunca por las 2 cámaras. Y además, en ese punto en concreto, señala que es necesario o propone, les da como propuesta la elección por pares, porque considera además y afirma rotundamente que es la única garantía para proteger al Poder Judicial del Legislativo y del Ejecutivo. También responde esa opinión de una propuesta de un modelo alternativo, de un modelo mixto que en su momento planteó el Gobierno de España, y era que de los 20 vocales, pues solamente 11 fueran elegidos por el Parlamento, ¿no?
Y la contestación de la Comisión de Venecia ha sido que esa propuesta es absolutamente insuficiente porque no resuelve el problema de fondo de la politización. Y además hace una serie de propuestas, ¿no? La primera ya la he mencionado antes, la de jueces elegidos por jueces, que esa elección sea por una mayoría muy cualificada y que se haga basada en un sistema de mérito y transparencia. Y además especifica aspectos muy concretos, haciendo uso de criterios públicos objetivos, que se tenga en cuenta el mérito profesional y que además intervenga un comité de expertos independiente que evalúe a los candidatos, que también nos hubiera podido servir en ese primer tema del que hablábamos, ¿no? En el tema de la formación y el reclutamiento de jueces. Pero va todavía más allá y habla de la necesidad, por un lado, de reformar la Constitución española, priorizando por encima de cualquier cosa, y lo comentaba antes el compañero, la independencia judicial frente a los intereses partidistas, y además señala la necesidad imprescindible de que exista un pacto de Estado con un acuerdo amplio y estable que pueda solucionar el problema. Con lo cual creo que más evidente que el sistema es absolutamente defectuoso y que necesita una reforma máxime cuando el organismo controla diferentes estamentos que afectan a la administración de justicia y a las personas que forman parte de la misma, pues considero que es necesario escuchar estas opiniones y bueno, pues intentar llegar, ojalá se pudiera llegar a ese pacto de Estado que es tan necesario y que desbloquearía muchísimas cosas. Quería decir que lo que llama mucho la atención también del Consejo, de toda la trayectoria, es que decías que los ciudadanos perciben como que son representantes de los partidos políticos, perciben que no tienen autonomía de criterio, es decir, que si han sido elegidos por un partido político, nosotros sabemos lo que van a, es decir, los periodistas nos informan de lo que van a decidir antes de que esto ocurra, o sea, no es una percepción por cómo han sido elegidos, sino también por cómo se comportan. Pero al final lo que transmites es que la independencia queda de alguna manera socavada. Si tú ya sabes lo que yo voy a decidir antes de que abra la boca, es que ya he dejado clara mi posición con anterioridad. Me pregunto la responsabilidad también es decir, es verdad que aquí hay un elemento de perversión de la dinámica de partidos, pero también una responsabilidad de los jueces. Por supuesto. Bueno, yo creo que tenemos la grandísima suerte de contar en esta mesa con Perfecto Andrés Ibáñez, que es el magistrado que más y mejor ha escrito sobre estos temas, además páginas especialmente brillantes, y con el añadido todavía más de que él vivió en primera persona todos estos problemas, porque él formó parte del primer consejo tras la aprobación de la Constitución y ha seguido muy de cerca, ¿no?, la evolución del organismo. Por tanto, como estoy muy de acuerdo con él, estaré encantado de que nos vuelva, ¿no?, a contar, ¿no?, todos sus análisis sobre la materia. Y yo, desde una perspectiva con la que he analizado estas cuestiones en algunos de los libros que he escrito, ¿no?, de una perspectiva histórica, conectándola con lo que tenemos, que también lo relacionaría con algo importante que ha dicho Andrés Ollero hace un momento, que claro, con la Constitución se tuvo que inventar un sistema democrático, sin apenas precedentes, después de casi 40 años de dictadura, y yo añadiría que sin una cultura de la separación de poderes, ni del sistema de contrapesos, de los espacios de vigilancia institucional. Y como eso no existía, con esos mimbres se tuvo que construir, ¿no?, una nueva democracia. A partir de ahí yo creo que todo ya era bastante complicado, ¿no?, porque mirábamos hacia Europa, especialmente hacia Italia, y la configuración constitucional, como sabemos, se inspira especialmente en la fórmula italiana, pero aquí nuestra judicatura, que venía de la dictadura, no era exactamente como la italiana, era otra cosa, y eso generó pues problemas y disfunciones. Y claro, en el 85 se revoca, digamos, ese sistema de consejo a la italiana, en el que se buscaba lo que hoy tienen prácticamente todos los países europeos, un sistema de consejo mixto, parte elegido democráticamente por los jueces, parte elegido por el Parlamento. Se revoca, como sabemos, en el 85, y vamos a un sistema partitocrático, cada vez más degradado, cada vez más politizado desde una perspectiva de control partidista y sin ninguna capacidad para ser lo que se espera de un consejo de la judicatura,
que es que sea un órgano garante de la independencia judicial y que tenga la capacidad de hacer que en España funcione la separación de poderes. Es evidente que hoy la ciudadanía no percibe que eso sea así, ni nadie prácticamente en la judicatura. Todos sabemos que nuestro Consejo de la Judicatura es sobre todo una correa de transmisión, ¿no?, de los principales partidos políticos, pero claro, esto es contrario frontalmente al principio de separación de poderes. El Consejo de la Judicatura, allá donde existe, la función que tiene no es replicar las dinámicas del Parlamento y del ámbito político. Yo que quiero introducir una cuestión que creo que se toca poco, y por eso últimamente cuando me preguntan la intento poner sobre la mesa, que es que aquí hay un dato escondido, que es muy importante, ¿no? Cuando se discute sobre el sistema, ¿no?, más favorable de Consejo General del Poder Judicial, el dato escondido es que aquí se omite que el Consejo Español fue configurado con una competencia que no tiene ningún Consejo de la Judicatura en Europa, que es la competencia de designar a los magistrados del Tribunal Supremo y de otros altos tribunales, y además de manera discrecional, que quiere decir de manera libre. En otros países, por ejemplo también en Italia y en otras partes, se siguen sistemas mucho más reglados, mucho más objetivos, y creo que este dato, junto con la cuestión nada irrelevante de los aforamientos en España, que tampoco existen a esos niveles en otros países europeos, explica realmente el trasfondo del problema, que se olvida. Sin ese dato escondido no acabamos de entender por qué hay auténticas bofetadas por controlar el Consejo General del Poder Judicial. Si el Consejo no tuviera estas competencias y de la manera que facilita tanto las injerencias partidistas en él, probablemente no habría tanto interés en controlar ese Consejo. Y probablemente en otros países europeos no existen esas batallas campales porque no hay aforamientos y no es propiamente su Consejo de la Judicatura el que configura los tribunales que han de juzgar a los políticos. A partir de ahí, ¿qué consejo? Pero también qué competencias. Y yo personalmente sería partidario, por supuesto, de reformar muy profundamente el sistema de designación de los jueces en los altos tribunales, incluso de extraer esa competencia del Consejo. Y creo que, como casi siempre, hay que escuchar lo que nos dice el Consejo de Europa. Yo será raro que me aparte de los dictámenes del Consejo de Europa, del Grupo Anticorrupción, de la Comisión de Venecia. Efectivamente, me parece excelente el último dictamen que ha realizado, porque ahí se esconden todos los problemas. Y por ello yo no estoy de acuerdo con un Consejo partitocrático en el que nada cambie. A mí me impresiona, ¿no?, la ingenuidad de quienes desde el ámbito político dicen que esto no vale nada, que esto es un desastre, pero tenemos que seguir igual. Sí, pero vamos a ver, si hay consenso en que esto no es aceptable, en que está desacreditado, ¿cómo plantea seguir con el mismo sistema? Es que no tiene lógica, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con las observaciones de la Comisión de Venecia, con que efectivamente un Consejo de la Judicatura debe ser un espacio de contrapeso y por tanto una elección partitocrática no puede ser la viable, pero también estoy de acuerdo con la Comisión de Venecia cuando dice que la alternativa que se propone por la otra, la del actual Consejo, y la que defiende la derecha política, tampoco garantiza esa función de contrapeso, sino que es la más funcional para los intereses de los sectores conservadores de la judicatura. Tal y como está planteada, es un sistema que pretende lo que ya tenemos hoy en las salas de gobierno. Es decir, que el 51% de la judicatura tiene el 100% de la representación. Entonces, claro, los de la Comisión de Venecia lo han visto perfectamente claro. Es que esto cambia de un sistema partitocrático a un sistema en el que sectores, poderes relevantes de la corporación van a controlar un espacio en el que se designan los jueces de los altos tribunales. Y entonces me inclinaría por, en la línea de lo que dice la Comisión de Venecia, por otro sistema de elección interna de los jueces que se ha propuesto y por reducir el número total, digamos, de los jueces que se pueden nombrar democráticamente, como hacen otros países. En otros países, excepto Italia y algún otro, más o menos la proporción de lo que escoge el Parlamento y de lo que escogen los jueces es del 50%. Yo iría a un sistema en el que una parte de los jueces fuera elegida por el Parlamento, la otra parte por los jueces en una elección interna de manera equilibrada y con un sistema evidentemente proporcional puro. Esto sí que generaría, me parece, que unos equilibrios suficientes incluso dentro de la judicatura
evitaría la maquinaria muy potente de los sectores mayoritarios de la judicatura y haría posible algún tipo de cambio. Digo, si apostamos por cambiar de verdad. Si no se quiere ir tan lejos, porque, vamos, tampoco hay que hacerse grandes ilusiones. Visto lo visto, tampoco es que vayamos a ser ingenuos, ¿no? Al menos ya sería un adelanto que el sistema parlamentario pues fuera parlamentario de verdad. No como el actual, que es un sistema de cuotas de reparto entre dos partidos, y además eso lo conocemos todo porque conocemos a los negociadores de los dos partidos, a los agraciados en cada reparto y en cada pacto, ¿no? De cuotas, ¿no? Pues eso significaría ir a un sistema de presentación real de candidaturas, con transparencia, un sistema de incompatibilidades para que los miembros del Consejo no fueran comisarios de las fuerzas políticas, con comisiones independientes que dictaminaran, y esto para mí al menos sería algún cambio, y creo que quizás los dos principales partidos quizá eso lo podrían aceptar, porque digan lo que digan, la realidad es que los dos principales partidos han podido cambiar al modelo para que los jueces elijan a los jueces, lo han tenido en el programa electoral, al menos el Partido Popular tiene el programa electoral con mayoría absoluta y no ha querido llevarlo a la práctica, por lo cual yo no me haría grandes expectativas, pero en abstracto creo que el último dictamen de la Comisión de Venecia describe muy bien la situación y esas posibles soluciones. El señalarlo, la necesidad de ese pacto de Estado, principalmente entre los dos partidos, a mí creo que me parece que es fundamental. Pero pacto de Estado, lo que significa eso ahora en España. No, ahora ¿no? Es imposible. A ver, es como Estado. decía Simón, es decir, en abstracto suena muy bonito, pero luego materializarlo pues es complicado. Muy bien. Bueno, yo creo que hay una ventaja en este problema, y es que para solucionarlo no hace falta cambiar la Constitución. O sea, la Constitución dice que 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial serán elegidos entre jueces y magistrados. El problema surge de una ley que entiende que, a diferencia de lo que se hizo con motivo del primer Consejo General del Poder Judicial, que por lo visto incluso estuviste tú en él. 2 años y medio. 2 años y medio por lo menos. Bueno, pues funcionó muy bien. O sea, que eso de que se dice de que no funciona el Consejo, no, funcionó perfectamente bien. Por lo menos en mi opinión, el Consejo General del Poder Judicial presidido por Saiz Robles, si no recuerdo mal, ¿no? Bien, pero además no solo lo pensaba yo que funcionó bien, o sea, lo pensaba el Partido Socialista, que en el año 1985, en el ambiente aquel de que a España no la conozcan ni la madre que lo parió, bueno, pues resulta que lleva al Congreso un proyecto en el que dice no solamente que van a elegir los jueces a los 12, dice cómo se hacen las papeletas. Y una vez dicho eso, sale el señor Vandrés, que nos representaba a media España precisamente, en el Congreso, y dice que no, que hay que ser demócratas y que lo elijan las cámaras. Y aquí que de pronto, con esa iluminación, que yo he interpretado siempre que se debía, y un deber de lealtad me lleva a decirlo aquí claramente, porque lo he dicho en un libro publicado por Tirán-Los Blanques, la justicia en el escaparate, pues yo entendí que simplemente lo que querían era una sobrerepresentación de justicia democrática, o de juezas y jueces para la democracia, como ahora se dice, ¿no? Y de lo contrario no tenía aquello mayor sentido, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. Debo también reconocer que cuando yo debuto en el Parlamento como miembro de la agrupación parlamentaria, porque no era ni grupo parlamentario, del Partido Demócrata Popular, pues porque curiosamente yo me enteré el primer día que llegué allí, porque no sabía que eso era lo que iba a ocurrir, porque los partidos funcionan así. Bueno, pues resulta que Óscar Alzaga, que estaba al frente de ese grupo, había decidido separarse de la coalición popular, que es la que nos había dado los votos, porque realmente el PDP era un partido de cuadros, por decir algo, o sea que no tenía votos, vamos, para entendernos, ¿no? Bien, yo había sido el número 1 de la candidatura en Granada, y muy bien. Y mi primera función parlamentaria fue elaborar, porque me lo encargaron y lo elaboré, y defender una proposición de ley precisamente para volver al sistema de elección de los jueces que de la primera experiencia del Consejo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, creo que debo reconocer que
que sigo siendo fiel a ese primer planteamiento, ¿no? Claro, se ha dicho que hay un dato oculto aquí, pero vamos a ver, lo que no sé cuál es la alternativa, ¿no? Porque si el Consejo General del Poder Judicial existe, es precisamente para restarle competencias al Ministerio, que era el que antes decidía quién era el magistrado del Tribunal Supremo, en la época de la dictadura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿quién nombra, si no es el Consejo General del Poder Judicial, quién va a nombrar a los magistrados del Supremo? El Ministerio. Pues yo creo que a lo mejor ahora hay algunos que defienden eso, porque estamos en ese lío, ¿no? O sea que, bien, pues yo supongo que no, vamos, yo desde luego no estaría por esa cuestión, ¿no? Luego, bueno, pues se ha dicho aquí, y el Partido Popular tampoco ha cambiado eso, que conste que yo hace 13 años que no milito en el Partido Popular, o sea que puedo hablar con bastante libertad dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, pues el Partido Popular admitió eso. Hombre, el Partido Popular, yo en este momento estoy escribiendo una serie de recuerdos, algunos de los cuales a lo mejor se publican pronto, de mi trayectoria parlamentaria, ¿no? En concreto, pues cuando fui portavoz de justicia. Cuando fui portavoz de justicia hubo un pacto de Estado por la justicia, que además es muy original ver el trabajo que le costó, porque era meritorio, al Partido Socialista hacer compatible el pacto de Estado por la justicia y hacer oposición. Aquello era una cosa un poco complicada, ¿no? Y por tanto entiendo que sus portavoces a veces pues no lo tuvieran fácil, ¿no? Entonces, en aquella época, para que hubiera un pacto de Estado por la justicia, era sagrado que no se tocara este asunto. Si no, no había pacto de Estado por la justicia. Por tanto, no es que el PP no quisiera, es que al PP le decía, si quiere usted un pacto de Estado, olvídese de esa historia, ¿no? Vamos, eso está en el diario de sesiones, la cosa no tiene mayor vuelta de hoja. Y en eso llega una sentencia del Tribunal Constitucional, nada menos, ¿no? Y esa sentencia dice que si la representación por elección de las cámaras refleja el juego de las fuerzas políticas en las cámaras, eso es inconstitucional. Y llega a recomendar, cosa que yo no he visto en ninguna otra sentencia del Constitucional, que se sustituya el asunto, lo cual es meterse donde no le llaman, porque no, el Tribunal Constitucional no está para decir que sustituyan o no una ley, ¿no? Está para decir si es constitucional o no es constitucional, ¿no? Y entonces dice eso, y luego en el fallo dice que, bueno, que como de todas maneras no se ha producido todavía ese hecho de ese reflejo, pues que es constitucional, vamos, lo cual yo creo que fue una salida que, utilizando los términos que utiliza el Constitucional, fue de un formalismo enervante, ¿no? O sea, realmente, si usted ha dicho eso, los razonamientos tienen que decir que eso es inconstitucional y dejarse de historias, ¿no? Que es lo que lo hizo, y con eso ha contribuido a que este asunto se prolongue hasta el infinito, como estamos ahora mismo en ese asunto, porque en efecto, si de acuerdo con lo que se ha dicho, esto no es un problema de que haya mayor democracia, es un problema de pura partitocracia, ¿eh? Y entonces en eso intervienen 3 personas de cada partido, como mucho, vamos, ya en un plan de ampliar, ¿no?, los responsables, y deciden lo que les da la gana. Y eso mismo pasa con el Tribunal Constitucional. O sea, yo he estado los 9 años con una escarapela puesta aquí, sin ser del PP, por cierto, porque ya me había dado de baja del PP, y he tenido que hacer un libro publicado por Tirarlo Blanc, en el que explico mis votos particulares, 33 de ellos apartándome de los llamados conservadores, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo también, es que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que se ponga que son de 4 en 4 como se sustituyen y se repartan de 2 en 2, y no digamos nada que el gobierno cada 9 años nombre a 2 a dedo, lo que faltaba, ¿no? Y cambie totalmente al Tribunal Constitucional de una tacada, ¿no? Eso es un disparate, ¿no? O sea, yo siempre he propuesto que se nombre de uno en uno, y por lo menos habrá una posibilidad, como escucha con el defensor del pueblo, de que haya algún consenso en el asunto, ¿no? Por tanto, yo creo que la cuestión está en dejar la Constitución como está y quitar esa interpretación legal que se hizo en un momento dado. ¿Que hay un riesgo de corporativismo? Mira, pues a lo mejor sí, pero yo de todas maneras, al cabo de los años que llevamos ya, aunque solo sea por alternar un poco, que en la variedad está el gusto, me gustaría que se volviera al sistema antiguo, aunque eso, pues para los jueces y los jueces de la democracia, pues no les venga muy bien, porque reconocen además con gran deportividad que la gran mayoría de los jueces son conservadores. Bueno, también tendrán derecho a serlo, digo yo, ¿no? O sea...
Sí. Bueno, en el momento constituyente había un consenso. Bueno, yo creo que un consenso formal, porque había que verlo, en fin, no se podía mantener una posición distinta, en el sentido de que aquí había un problema de independencia y que la magistratura tenía un perfil que no era compatible con un desarrollo constitucional. Entonces se mira a Italia. Italia tiene una constitución del 48, en ese momento la magistratura es fascista, el asociacionismo judicial reinicia y en un periodo de escasamente 15 años la magistratura italiana experimenta un cambio esencial, sustancial. Luigi Ferrajoli, poco sospechoso para lo que voy a decir, para otras cosas seguro que sí, ha escrito que la constitucionalización del ordenamiento italiano se debe a la magistratura. ¿Por qué? Bueno, porque hay un cambio esencial, un cambio cultural. El asociacionismo en Italia produce todos sus efectos porque puede jugar en un marco de libertad. Y luego además hay también la influencia cultural de una serie de autores, Bovi, etcétera, que lo cierto es que la magistratura italiana en 1965 es rigurosa y uniformemente constitucional, salvo las togas de Armiño, la altísima magistratura, que sale de la asociación y se organiza al margen. Bien, en España se mira a Italia, porque realmente desde el punto de vista cultural no hay otra referencia, y sigue sin haber otra referencia. Se mira a Italia y se dice Consejo de la Magistratura. ¿Qué ocurre? La derecha no cree en la independencia, no ha creído nunca. Y la izquierda en ese momento es judicialista. ¿Por qué? Pues porque está en la oposición. Entonces, adelante. Y la Constitución se hilvana de la manera que conocemos. Bien, primer desarrollo constitucional, 1980, la derecha. Prácticamente cercena al movimiento asociativo. Establecen un límite mínimo del 15% para excluirnos a los que venimos de justicia democrática y que no podamos asociarnos. Por tanto, una actitud fraudulenta. Y se establece un sistema mayoritario de sufragio, ¿para qué? Para que la nomenclatura transfranquista se vierta en el primer consejo del Poder Judicial, que es un consejo de partido único. Y lo sé porque estuve allí. Y conozco la política de nombramientos, y sí, Sainz de Robles era un gran tipo, pero en esto éramos grandes amigos. En esto era un hombre como muy echado para adelante. Llegó el Partido Socialista con la ley orgánica de 1965, que es una ley pobrísima y que encima modificaba el sistema de elección. Ahí se armó la de Dios es Cristo, se enfrentaron con este tema y esto fue una catástrofe, porque era el momento idóneo, porque era un momento de crecimiento democrático, era un momento en el que podría haber habido voluntad política, no la hubo y no había cultura institucional. Porque la derecha venía de donde venía y la izquierda, pues hombre, la izquierda nunca ha tenido una gran cultura institucional. Yo he sido siempre de izquierda. Bien, ley de 1980, catastrófica, un retroceso brutal. Ley de 1985, llega el PSOE y dice, esta es la nuestra. Tenemos el Ejecutivo, el Legislativo, nos falta el Judicial, a por él. ¿Por qué vía? La que ha dicho, elección de todos los vocales por vía parlamentaria. Dirá un diputado del Partido Socialista, a partir de este momento al Consejo lo eligen, ¿cuántos millones? 35, los que somos, 35 millones de españoles. Ja, ja, ja. ¿Qué hacen? Pues algo por otra parte muy típico, una operación muy típica, políticamente muy típica. Es decir, por el vértice, controlar las presidencias como si eso fuera modificar la justicia. Y mientras tanto la justicia sigue pues en el charco. Culturalmente un desastre. Hay una parte importantísima de la magistratura añorante del franquismo, porque es que ha bebido en las fuentes, no hay transformación cultural y el Consejo comienza a operar. ¿De qué manera? Hombre, yo me acuerdo que en el Consejo, cuando llega el proyecto del Ledesma, la derecha del Consejo se le echó encima como defendiendo las esencias. Joder, las esencias. Cuando empezaron a jugar con el Consejo, pues hicieron lo mismo. Este para ti, este para mí. Pero no solo eso. Ahí está el WhatsApp de Cosidó y ahí está el secuestro golpista del Consejo del Poder Judicial. O sea, dos medidas de un filibusterismo insoportable por un partido que no está legitimado para hablar de justicia en los próximos 50 años por lo menos. ¿Cuál es el problema? Pues todo lo que se ha dicho aquí. Una institución, Consejo del Poder Judicial, partida en dos, por la línea de partido. Nombramientos que se hacen en las sedes de los partidos y colegas que colaboran y que contribuyen.
y que están ahí. Alguien dirá, bueno, tú también estuviste, sí, pero yo a los pocos días de estar en el Consejo llegó Ledesma con el proyecto y yo escribí un artículo en El País cuestionando el cambio de sistema de elección. Ahí se acabó mi carrera política, suponiendo que la tuviera. Bien, con esto quiero decir que hay un problema de fondo que es terrible. Ha faltado cultura institucional, no tenemos un constitucionalismo del Poder Judicial, no se ha escrito, yo diría, pues me perdone si hay algo, pero muy poco interesante desde este punto de vista, no tenemos tampoco una gran experiencia, la cultura de los jueces viene del sistema de oposiciones, ahí los tenemos con las togas defendiendo políticas partidistas en un espectáculo insoportable. Bueno, desde el punto de vista cultural, pues miremos en la prensa, los que salen en la prensa, Peinado, Hurtado, Carretero, Valle. Bueno, y ahí es donde estamos. Y con una particularidad, que es que en este momento los partidos no están legitimados en absoluto, casi ni para hablar. Y no van a hacer nada. No sé si llevándolos a Fátima o a Lourdes, igual se podía. Pero hay un problema terrible. Y a mí me parece que no tenemos en este sentido vuelta atrás. No tenemos vuelta atrás. Vamos a ver, Consejo del Poder Judicial hace unos años, pocos años. El Consejo estaba parado y entonces se reúnen el ministro de Justicia, que ahora está en el Constitucional, tiene tela, el ministro de Justicia y Enrique López, otro personaje, para pactar la reforma del Consejo, la renovación. Y entonces de ahí sale el WhatsApp de Cosidó. Hemos hecho una jugada estupenda, ponemos a Marchena, bueno, no le citaba, ponemos a un magistrado que va a manipular desde atrás. Eso dirigido a 147 parlamentarios, mayoría absoluta del Senado. Otra historia. Audiencia Nacional, vísperas del Gürtel. González, Espejel y López colocados en las salas en la sala ad hoc para hacer frente a las causas del Gürtel. Se les imputa, se les atribuye vinculación con el Partido Popular y son objeto de recusación. Y la sala de la Audiencia Nacional, poco sospechosa de velidades izquierdistas, acoge la demanda y dice que efectivamente que están prevenidos y que no pueden juzgar al PP. Bueno, pues al poco tiempo los ascienden a los tres, el Consejo. Joder, es que son estas cosas. Esto es así. Esto es así. Jueces para la democracia. Bueno, pues hubo una época que suscribió, aplaudiendo con las orejas, como toda la izquierda, el sistema del cambio de elección. Luego costó trabajo y conseguimos cambiarlo y se aprobó el otro. Ahora ha vuelto para atrás. Pero de Jueces para la Democracia voy a decir una cosa. Yo estoy ahí desde la fundación. Jueces para la Democracia siempre ha tenido dos almas. Ha habido una confrontación interna muy marcada. A mí me gustaría que del Partido Popular pudiera decirse lo mismo. Entonces, problema cultural, problema político, falta de voluntad política y se ha perdido el momento ideal de crecimiento democrático de los años de la transición para hacer una reforma. En una época en que el Consejo italiano, que hoy no está nada bien, llevaba décadas funcionando de una manera muy interesante y además habían eliminado la carrera prácticamente judicial, con lo cual los nombramientos estaban muy reducidos. Hoy el Consejo de la Magistratura italiano está pasando por un mal momento y bueno, ahí vienen las reformas, las contrarreformas que... Bien. También, en relación al Consejo, ahora, es decir, parece que hay consenso de que se tenía que reformar el modo de elección de los vocales, pero las propuestas que hay sobre la mesa siguen siendo diferentes. En el mismo Consejo General del Poder Judicial, que emite un informe sobre una propuesta, emite dos posibilidades, sí. Una votada por los vocales progresistas y otra votada por los vocales conservadores. Yo es que además no decís que este Consejo, vamos a ver, un Consejo que sale del secuestro golpista del Consejo durante 5 años. Y el discurso inaugural de la presidenta, por cierto, de Jueces para la Democracia es: aquí no ha pasado nada y somos estupendos. Joder, si es que no puede ser. Si es que no puede ser. Y ahí estamos, es así. Bueno, tenemos reservado para el final una cuestión, como diría mi compañera, la profesora Rosario Serra, la guinda del pastel, que sería hablar de lawfare.
Y entonces, a ver si nos animamos con esto. Existe el lawfare en España, hay casos de lawfare y qué responsabilidad debería generar. Podemos entender por lawfare una de las definiciones es un proceso mediante el cual los tribunales y los jueces pasan a hacer o a controlar la elaboración de las políticas públicas que hasta entonces habían sido trazadas o delineadas por las instancias gubernamentales, legislativas y ejecutivas. Es decir, se considera que las políticas erróneas deben estar prohibidas y que los jueces deben intervenir para declarar su ilegalidad. Algunos estudiosos del tema hablan de una juristocracia. Ejemplos de lawfare sería ejercicio de acciones jurídicas sin fundamento contra autores políticos, y otro ejemplo de lawfare sería directamente decisiones judiciales que responden a claros posicionamientos políticos y no a la aplicación, digámoslo así, imparcial de las leyes. Nosotros hemos discutido, o en España, en todos los países, se discute muy ampliamente sobre los abusos del poder legislativo y del poder ejecutivo, y cómo no vamos a discutir de los abusos del poder judicial y de la responsabilidad que debían generar. ¿Quién abre el...? Vamos a acuerdo. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que el lawfare existe y que además de socavar el Estado de Derecho, erosiona gravemente las instituciones y además genera pues descrédito político. A mí me gustaría partir de esa base. Siguiendo la línea de las intervenciones que he tenido, he vuelto a repasar un poquito a ver qué decía Europa sobre este tema. Y me he vuelto a encontrar que la Comisión de Venecia, además de hablar del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, también ha hecho una serie de apreciaciones que en algunos casos, cuando hablas de recomendaciones, coincide con las que hace también el Parlamento de la Unión Europea. La Comisión ha hecho un especial hincapié en alertar de manera repetida en que hay reformas que politizan la justicia y que, pues algunas de ellas, y en el caso de España ha llegado a señalar que ha dado el control al Ejecutivo, el control sobre el Consejo de la Magistratura y sobre los fiscales generales, y ha considerado específicamente que esas actuaciones han debilitado estructuralmente la democracia, ¿no? Y además plantea que todas esas reformas que al final lo que buscan es dañar políticamente de alguna manera, se han presentado como una máscara de reforma, de un aumento de la eficiencia, de la eficacia, pero que el efecto real que van a tener o que están teniendo es el de someter a los jueces al poder político. Además ha advertido de manera concreta que el uso del sistema legal como arma de luchas políticas lo que va a provocar es la pérdida de la independencia de los jueces, que ya hemos hablado un ratito de ella, la vulnerabilidad en el sistema al ser usado para investigar y procesar selectivamente a oponentes políticos, a periodistas y a otra serie de instituciones. Y considera además que la responsabilidad primaria recae en el legislativo y en el ejecutivo, que deben absolutamente abstenerse de aprobar leyes que capturen al sistema judicial. Por otro lado, el Parlamento de la Unión Europea, en la misma línea, ha sido muy activo en la denuncia de violaciones del Estado de Derecho. Y a mí me gustaría destacar dos documentos clave que no voy a entrar a analizar, pero que creo que son importantes dejarlos ahí por si alguien quiere revisarlo. Uno es el del año 2022 sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea, y luego ha hecho resoluciones específicas sobre casos concretos en España. Hablamos del caso de Kitchen o hablamos de la ley del solo sí el sí, donde se debatió incluso sobre la interferencia política. Ambos organismos, el Consejo de Europa y el Parlamento, han hecho una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes estamentos, ¿no?
Las que van dirigidas a los gobiernos y a los parlamentos nacionales no solamente solicita o pide o exige legislar para garantizar la independencia judicial y abstenerse de interferir en los procesos judiciales, sino que además propone procedimientos de infracción para aquellos estados que caigan en casos de lawfare e incluso llegar a condicionar el acceso a fondos de la Unión Europea. Me gustaría recordar que en nuestro país parte, no toda, pero parte de la digitalización de la justicia se está pagando con fondos europeos que llegan a las diferentes comunidades autónomas. Con lo cual, condicionar determinados fondos podía tener unas consecuencias que no serían muy favorables en estos momentos, especialmente en esos casos. También les da consejos o les da recomendaciones a los jueces y a los consejos de magistratura, pero claro, esto es como todo, es decir, tienen que resistir las presiones externas, tienen que actuar con imparcialidad, defender su estatus independiente ya, pero ojo porque hay muchas veces que la presión es contundente, ¿no? Y la Unión Europea le dice que tiene que ser el garante de esa independencia judicial y de esa salvaguarda del Estado de Derecho. Yo creo que luchar contra la politización de la justicia es fundamental, luchar contra el lawfare es fundamental si queremos mantener los cimientos democráticos de nuestro país que bastante nos costaron conseguir. Bien, no sé, a mí me gusta mucho una reflexión que hacía Norberto Bobbio, ¿no?, cuando decía que la historia de la democracia es en gran parte la historia de una larga conversación con el Estado de Derecho para ver cómo limitamos el poder, cómo lo controlamos, cómo lo repartimos. Cualquier acumulación abusiva de poder es muy peligrosa para la democracia y en este ámbito, en una época como la que nos está tocando vivir, pues el Poder Judicial puede ser muy importante para frenar regresiones democráticas, pero también puede hacer todo lo contrario. Por ejemplo, pues un país como Estados Unidos, que puede estar en un proceso de retrocesos democráticos, ya se percibe que es el Poder Judicial del país el que está intentando frenar esos retrocesos, esas vulneraciones de la propia Constitución de los Estados Unidos, de su ordenamiento jurídico, pero el Poder Judicial también puede hacer todo lo contrario, ¿no? Puede favorecer fenómenos de involución a través de dinámicas de lo que se conoce como lawfare. Yo querría matizar que creo que esa concepción no está bien traducida del todo, al menos en algunos ámbitos periodísticos, sociales, porque el lawfare realmente no significa en su origen guerra de los jueces. Lo es, como sabemos, es ley, es derecho, es guerra jurídica, guerra legal, y los jueces, por supuesto, que pueden participar de esa guerra. De hecho, aquí tenemos casos claramente diagnosticados, ¿no? El caso de Salvador Alba, el magistrado Alba, condenado a prisión por intentar dañar la actividad política de la entonces diputada Victoria Rosell. Pero esas dinámicas de utilización de los tribunales dentro de esa estrategia política que comentábamos, ¿no?, de operaciones de tipo político, las pueden plantear, como se ha hecho y es conocido, cloacas policiales, sectores de los medios de comunicación, desde los ámbitos políticos partidistas, y en ocasiones yo creo que un miembro del Poder Judicial puede actuar de manera impecable y no poder impedir esas dinámicas muchas veces, ¿no?, de instrumentalización de los tribunales, porque en este cambio de época que antes comentaba, pues parece que puede ser más rentable a veces presentar una querella, por ejemplo, ante un órgano judicial que presentar una enmienda en un parlamento, porque la enmienda pasa más o menos desapercibida, pero la querella te permite la rueda de prensa ante el Palacio de Justicia, la filtración manipulada de una parte del sumario, los ataques desaforados contra el rival político para intentar provocar su dimisión. Y por eso yo creo que el fenómeno del lawfare es más complejo, no solamente es una cuestión de tipo judicial, sino que forma parte de esa escenificación teatral de la nueva política, de la configuración de las redes sociales como nuevos espacios donde mayoritariamente la gente se informa y genera su opinión, especialmente la gente más joven, ¿no?, que ya ni mira los periódicos tradicionales, ¿no?, ni los canales de otros tiempos. A partir de ahí,
por la parte judicial, ¿no? ¿Qué es lo que se podía hacer para evitar estas dinámicas? Pues creo que eso está muy relacionado con lo que comentábamos antes, de cómo configuramos la cúpula judicial, cómo repartimos el poder, cómo lo limitamos, para evitar que desde el poder político se colonicen esos espacios de contrapeso y que puedan ser utilizados después como arietes contra los rivales políticos. A mí, como magistrado, no me puede juzgar cualquier tribunal. A mí solamente me puede juzgar el alto tribunal que me toca, igual que el Tribunal Supremo respecto a los jueces y juezas que puedan enjuiciar su responsabilidad. Por eso es muy importante pues escuchar a los organismos del Consejo de Europa cuando nos dicen que en el acceso al Tribunal Supremo y otros altos tribunales y a nuestra cúpula judicial se pueden producir fuertes injerencias partidistas. Si un juez de base, como yo, cree que puede practicar el lawfare y desde arriba nadie le va a molestar, pues claro, es una invitación a que pueda incurrir en esa práctica y eso es realmente muy peligroso. Yo debo tener siempre la percepción de que si actúo de manera incorrecta al servicio de una fuerza política en el ejercicio de mi actividad jurisdiccional, voy a tener consecuencias. Si desde cualquier ámbito de la judicatura se piensa que eso no va a pasar, pues tenemos un problema, ¿no? Y yo creo que lo tenemos. Pero además, los altos tribunales, aparte de esa función de control jurisdiccional de la base de la judicatura, tienen unas competencias pues, que son importantísimas. Por ejemplo, cuando tenemos un juicio sin precedentes, como estamos comentando, contra el fiscal general, a mí me gustaría, como ciudadano también, tener la tranquilidad de que nuestro alto tribunal no va a actuar de ninguna manera con criterios partidistas, porque esa no es una cuestión ideológica. El objeto de ese proceso no es una cuestión ideológica, es una cuestión esencialmente fáctica y jurídica. O sea, ¿el fiscal general filtró o no filtró esos consejos? No hace falta ser de izquierdas o de derecha, simplemente hacer un análisis correcto de la prueba practicada. Si desde el Consejo de Europa nos dicen que no hay una apariencia de imparcialidad lo suficientemente sólida, pues eso a la ciudadanía, o al menos hay sectores de la ciudadanía que creen que ahí tenemos un problema. Por ejemplo, la ley de amnistía, que como sabemos es una ley que puede gustar más o menos, pero con una trascendencia indiscutible, ¿no? En los últimos años en la vida política de nuestro país. A mí me gustaría que el alto tribunal, que tiene que analizar cómo aplica una ley tan importante, de él no nos dijera el Consejo de Europa lo que nos está diciendo continuamente y que yo no tuviera la más mínima duda de que la interpretación que hace sobre el delito de malversación, por ejemplo, no pueda estar sometida a ningún tipo de presión externa. Pero es que hoy el Consejo de Europa no les está diciendo eso y, por tanto, yo creo que obligatoriamente, para hablar de lawfare, tenemos que relacionarlo con lo que el apartado anterior que has introducido, ¿no? Y esto nos tendría que llevar a reforzar a reforzar la separación de poderes, a implantar reformas democráticas para que desde los organismos europeos no nos digan las cosas que no les están diciendo, porque efectivamente puede haber lawfare diagnosticado y condenado, pero mientras no tengamos una separación de poderes mucho más sólida que la que tenemos ahora, creo que es lógico que en la ciudadanía pues, se generen dudas, ¿no?, sobre algunas actuaciones judiciales. Tienes tiempo, ¿no? Sí, tienes tiempo. Sí, tú. Bien, bueno, cuando se ha hablado de lawfare, ha habido quien ha hablado de desjudicializar la vida política. Entonces yo no sé eso cómo se hace, o sea, es una cosa un poco curiosa. ¿Qué significa eso? Que los políticos pueden actuar fuera de la ley. Porque claro, si se habla, por ejemplo, de la política criminal, el problema, como mi buen amigo Juan Fernando López Aguilar, hoy día eurodiputado, pues insistía en que el gobierno tiene derecho a dirigir la política criminal. Bueno, ¿y qué ocurre cuando la política criminal es la del gobierno? O sea, este es el problema, a mi modo de ver, que además hoy día, desgraciadamente, no es algo que se pueda hablar de un solo partido, se puede hablar de cualquiera de los dos, que los únicos que se salvan son los que no han gobernado nunca, así cualquiera, ¿no? Entonces, ahí encontramos un problema un poco fuerte, me parece a mí, ¿no? Yo no creo que
que nadie puede actuar fuera de la ley. Y lo lógico es que si hay alguien, por muy encumbrado que esté y por muy que esté metido en el gobierno, pues como ya ha ocurrido, pues muy bien, pues se le juzga y se le condena y muy bien, es una muestra de salud democrática, ¿no? Yo recuerdo de mi época parlamentaria, recuerdo un día, y era con motivo también del lío aquel del GAL y todo aquel asunto, y de la guerra sucia contra el terrorismo, pues nada, sí, pues te ponen la alcachofa y tienes que hablar. Y antes de que Felipe González, que había anunciado que ese día iba a hablar sobre el particular, pues antes yo dije, hoy es un mal día para la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a ser un día que dijera lo que dijera Felipe González, lo que iba a quedar claro es que había habido políticos que en vez de, como ya dije antes, en vez de constatar la falta de confianza que les afectaba y de dimitir, pues estaban dispuestos a meterse tras el burladero de los aforamientos y de todas estas historias para evitar lo que al final es inevitable, ¿no? Por tanto, claro, ese asunto de la... Es que una cosa que me llama mucho la atención es que, claro, en política los nombramientos son un síntoma de poder, ¿no? Entonces, pues la gente nombra y ahí va eso, ¿no? Y claro, pues así está el patio, ¿no? O sea, no sé que uno dice, ¿esto qué es, no? O sea, entonces, la famosa responsabilidad política in eligendo, esto no se controla, ¿no? O sea, yo veo, y lo veo en los dos partidos, pues personajes políticos que tienen muy buena figura en general y que nadie se acuerda de a la gente a la que ha nombrado, ¿no? Que están todos en la cárcel, ¿no? O sea, entonces, eso es un asunto llamativo, ¿no? Yo creo que eso es un problema. Y claro, la famosa cuestión, y estoy hablando en términos de responsabilidad política, no penales, para eso están los que están, pues igual la culpa invigilando, ¿no? Usted nombra a un señor y usted es responsable de lo que haga ese señor, ¿no? O por lo menos tiene que conseguir que dimita, digo yo, que tampoco es para tanto, ¿no? Y no ocurre eso, ¿no? Sino que, bueno, pues el asunto va funcionando así, ¿no? Bien, que puede que haya un juez que haga política de una manera, hombre, pues si ocurre así, yo creo que se acaba de algún modo detectando, ¿no? Y bien, y puede haber una condena penal como hay, o puede que un señor, como uno que yo conozco, pues que se siente pues atacado por un juez, pues le dedique una novela, ¿no? Que se llame El lío frío, por ejemplo, por poner una, ¿no? Entonces, muy bien, algo se podrá hacer, ¿no? Ahora, lo que no tiene ningún sentido es decir, oiga usted a mí no me toque porque si no está haciendo lawfare, ¿no? Usted no, o sea, si lo que usted hace en el fondo es criminal, pues mire usted va a tener que sufrir el peso de la ley, digo yo, vamos. Cuando se habla de lawfare, se hace una distinción entre lo que podría ser el delito, entonces estaríamos hablando de prevaricación, pero sobre todo el lawfare es parcialidad sin necesariamente cometer un delito. Entonces, por eso es algo tan difícil de responsabilizar. Es decir, ese convencimiento que tiene un juez de que tiene que intervenir en políticas que le pueden parecer criminales, que le pueden parecer espantosas y que le asiste de alguna manera un deber de intervenir ahí. Interviene con acciones, por ejemplo, abriendo causas sin contenido, ¿no? Entonces, eso es prevaricación. Todavía no estamos en el ámbito de la prevaricación. Es parcialidad, sí. Sí, Y esto es algo que también es un debate en muchos países, ¿no? Sí, bien, sí, pero eso en el fondo nos lleva a un juicio de intenciones, ¿no? O sea, para usted saber con qué intención este señor hace esto o hace lo otro, ¿no? Pero para eso también en las democracias, pues ahí... Yo el otro día he escrito en un periódico de bastante tirada, pues un artículo, el más destacado, de ese día sobre derecho y política, criticando pues a un
magistrado del Tribunal Constitucional y diciendo, hombre, es muy divertido esto que usted plantea. O sea, lo que usted dice es jurídico y lo que digan los demás es político, ¿no? Bueno, pues así, estupendo, así podemos ir al fin del mundo, ¿no? Pero bien, o sea, ¿qué hacemos? ¿Un juicio de intenciones en particular? No, yo lo que hago es escribir una tercera que el ABC y el que quiera que la lea y saque las consecuencias, ¿no? Pero desde ahí no puedo pasar. Sí. ¿Tú crees que es el único magistrado del Constitucional del que se puede decir eso? No. Vale. Tampoco lo he dicho. Vale. En el artículo. No, lo digo bien porque pasa que no, lo digo porque, por ejemplo, es el más una significativo. voz autorizada como la tuya podría también dirigir los dardos hacia la derecha, que falta hace. Sí, no, ¿Sabes? Te lo digo porque sería muy saneador. Pero bueno, perdón. Él mismo, en la entrevista en la que me provocó el escribir esa tercera, decía que era indecente que alguno de los sucesores al cargo que uno ha representado criticarlo, ¿no? Refiriéndose pues a Cruz Villalón, ¿no? Que era indecente que Cruz Villalón hubiera hablado mal de él. Y entonces yo puse ahí un pequeño asunto en el que dije, hombre, pues yo coincido con Cruz Villalón en mi escaso entusiasmo por el corporativismo, ¿no? Y por tanto, pues voy a criticar a mi antecesor, aunque me considere indecente y punto. O sea, no, lamentablemente el problema aquí es que a ver quién tira piedras contra quién, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema del lawfare implica o expresa una degradación de la política y de la jurisdicción, ¿no? Casos, ahora mismo hay una serie de casos que llenan los medios de comunicación en los que es evidente que los procesos están siendo conducidos de una manera poco profesional, en algún caso por falta de calidad técnica de los jueces, que en algunos casos patético, en otros, pero claro, estamos en un país en el que, lo voy a decir un poco a lo bestia, pero la política y las instituciones han entrado en competencia con la calle en la generación de delincuencia durante bastantes años. Y bueno, si necesitase un apoyo técnico, me lo daría Joaquín. Entonces, hay una degradación del medio jurídico, político, cultural. Por ejemplo, hay un magistrado, José Ricardo de Prada. José Ricardo de Prada interviene en la primera sentencia del Gürtel. Y, junto con otro magistrado, de 3, decide que en la sentencia hay que poner que el Partido Popular tenía una caja B. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque Bárcenas, un secretario, se había llevado dinero del partido que no era de la caja A. Bueno, esa sentencia se publica y se hace una nota de prensa en la Oficina de Información Oficial del Consejo del Tribunal Supremo. Hay un voto particular a esa sentencia que cuestiona esta afirmación. Bien, toman una parte del voto particular y lo dan publicidad como si fuera de la sentencia del Tribunal Supremo. Al día siguiente caen sobre este juez Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, toda la prensa de derechas. Bueno, pues inmediatamente tienen que rectificar. Es decir, no, cuidado, que el Supremo dice que era inevitable hablar de caja B porque la caja B ocupaba toda la escena. Bueno, pues han pasado 7 años, 6. A este magistrado lo siguen atropellando. Lo mismo me da Cuca Gamarra que este parlamentario extremeño brutal que desde me parece un caso paradigmático. El Consejo, ni pío, mirando para otro lado, porque esa es otra. El Consejo debería tener un papel clarificador y decir, esto sí, esto no. Tampoco. Total, esto es un charco de ranas. Me parece que no hay nada que hacer. Si es que, de verdad, es que yo creo que no hay nada que hacer, que es terrible. Me da rabia, pero... Bueno. No hay nada que hacer. Se ha hecho un silencio. Es complicado. La continuación de la película es muy complicada. Y no vemos tampoco grandes expectativas de cambio a corto plazo, la verdad es que no sé. También podríamos decir que el Poder Judicial es también un termómetro de la situación política general, es decir, no, estamos en un contexto muy particular y el Poder Judicial refleja todos estos problemas, pero bueno, no hay mucho optimismo, pero hemos hecho un repaso por algunas de las cuestiones más
más debatidas en la actualidad, y creo que con esto acabamos. Doy las gracias a los ponentes, muchísimas gracias por estar aquí, y a la editorial Tirando Blanc por haber organizado este debate. Muchas gracias a todos.